adorar 30 segundos. Vamos, abra su boca, aplauda al Rey de Reyes, ponle todo aquí sus manos, denle gloria al único digno, denle gloria al Rey de Reyes, al Señor de señores, al único digno de exaltación y alabanza. Aleluya, al poderoso Dios, todopoderoso, al Dios de lo imposible, al que todo lo puede, al que todo lo ve, aleluya, el que todo lo sana, el que todo lo restaura, aleluya. Oh, ese es el Dios que servimos en esta casa. Oh, aleluya, un pueblo que entiende, quien adora, abre su boca y adora, porque un corazón lleno de gratitud es un corazón que donde brota la alabanza y la adoración. Aleluya, en esa misma presencia acompáñame a orar en esta mañana. Padre, te damos gracias en esta hora. Bendecimos tu nombre y exaltamos tu grandeza y tu majestad. Señor, gracias porque tú nos permites congregarnos, porque tenemos libertad para adorarte. Señor, gracias por tener a bien, aleluya, moverte en medio de este pueblo. Gracias por habitar en medio nuestro, Señor. Padre, yo doy gracias por tu palabra que es bendita desde la eternidad, Señor. Padre, yo te pido que así, Señor, como hablaste a mi corazón y a mi espíritu, Señor, hables a tu pueblo. Padre, creo que los terrenos están preparados. Creo que el terreno fue dado por el Espíritu Santo. Creo que esta semilla será sembrada y no será robada. Señor, que aquí recibimos la palabra, pero salimos siendo hacedores de ella, Señor. Padre, yo te pido, Señor, yo no puedo hacerlo sin ti. De hecho, no sirvo, sin ti no puedo hacerlo. No puedo hablar si tú no eres el que habla por mí. No puedo hacer nada si tú no motivas la intención de mi corazón. Te pido que uses mi vida, Señor, como bien a ti te parezca, para que esta palabra sea de bendición para nosotros. Háblanos, Espíritu Santo. Háblanos, Espíritu Santo, porque todavía tú hablas. Háblanos, Espíritu Santo, porque tú, Señor, eres el mismo ayer, hoy y siempre. Aleluya. Y si tú hablaste ayer, hablas hoy y seguirás hablando mañana, Padre, porque tú eres un Dios eterno. Gracias, aleluya, por el privilegio de predicar tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo dice, amén. Pueden tomar asiento. Aleluya. Doy gracias al Señor. Ahí tengo hasta la lengua trabada, por el privilegio que me da de predicar su palabra en esta hermosa mañana. Y qué bueno que a través de la adoración Dios comenzó a preparar el camino. Por poco le digo a Jennifer, porque ciertamente la palabra es una. Y amo cuando nos conectamos en el Espíritu y ella comenzó a hablar de la voluntad de Dios. Y ciertamente la voluntad de Dios también la conocemos a través de su palabra. Y conocemos y recibimos mucha palabra. Pero ¿qué estamos haciendo con ella? ¿Nos estamos quedando con ella? ¿Estamos solamente escuchando o nos estamos moviendo en pos de esa palabra? ¿Cuántos saben que Dios todavía habla? Que la voz de Dios está vigente aquí en la tierra. Diga a su vecino, Dios habla. Aleluya. Él habla y sigue hablando, solamente esperando que escuchemos y accionemos. Porque su palabra es eterna. Su palabra no cambia. Su palabra no se muda. No, su palabra no cambia. Los que tenemos que cambiar somos nosotros. Y los que tenemos que accionar somos nosotros. Y quiero que me acompañes al libro de Santiago, capítulo 1, versículos 22 al 25, y cuando lo tengan me dicen amén. Santiago 1, 22 al 25. Voy a estar considerando la nueva traducción viviente. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que ya está en medio nuestro. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen, no dice si quieren, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo, te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas
como eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Quiero leer la versión Dios habla hoy. Pero no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica, pues de lo contrario se estarían engañando ustedes mismos. El que solamente oye el mensaje y no lo practica es como el hombre que se mira la cara en un espejo, se ve a sí mismo, pero cuando da la vuelta se le olvida de cómo es. Pero el que no olvida lo que oye, sino que se fija atentamente en la ley perfecta de la libertad y permanece firme cumpliendo lo que ella manda, será feliz en lo que hace. Pueden tomar asiento. Entonces, Dios nos habla y nos está diciendo aquí que hay dos tipos de respuesta: los que oyen y los que oyen y accionan. Porque dice ahí el libro de Santiago que no basta solamente con escuchar. Mire, yo puedo predicar aquí todo el año la misma palabra, pero si la respuesta de usted o la mía no es accionar, nos vamos a quedar en el oír. Si no conocemos el oír, jamás vamos a accionar, porque dice la palabra que la fe viene ¿por dónde? ¿El oír qué? Si no oye, no vamos a conocer la palabra, y si no conocemos la palabra, no podemos accionar en ella. Porque cuando Dios habla a su pueblo y cuando Dios habla a nuestra vida, hay una acción que es requerida. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a dejarle todo a Dios. Dios lo hará, Dios sabe. Yo tengo mi proceso. Y Dios sabe que yo soy así. Y le dejamos todo a Dios cuando hay una parte que nos toca a nosotros. Es igual que la salvación, está disponible para todo el que la quiera. La pregunta es si estamos dispuestos a accionar, recibir esa salvación que es un regalo y caminar en ella. Siempre que hay una palabra que sale, hay una acción que es requerida. Y ser hacedor, la palabra hacedor, según la RAE, la Real Academia Española, significa que hace o ejecuta algo. Significa alguien que está dispuesto a aceptar la verdad. Lo voy a volver a repetir. Un hacedor es una persona que hace o ejecuta algo. Significa alguien que está dispuesto a aceptar la verdad. ¿Qué nos está queriendo decir Santiago, el libro de Santiago? Que no basta ser solo un oyente, que es necesario que seamos hacedores. Es necesario que ejecutemos. Hay que estar dispuestos a aceptar la verdad de su palabra y obedecer. Que eso es lo más que nos cuesta al pueblo de Dios, obedecer. Lo que pasa es que a veces aceptamos la verdad del amigo, aceptamos la verdad de lo que nos dice Facebook, aceptamos la verdad de lo que nos dice Google, pero nos cuesta aceptar la verdad eterna y verdadera que está en la palabra de Dios. Y miren, que somos es que nos encanta que nos digan así te dice el Señor. Y que venga un profeta y te diga así te dice el Señor. Mire la Biblia, ahí está la profecía más certera. Es su palabra. Porque yo te puedo profetizar carro en casa, pero si tú no obedeces en lo básico y violentas un principio, tú vas a cancelar una promesa. Porque los principios de la palabra están para cumplirse, no para violarse. Y nos gusta que nos digan dame casa, dame carro, pero no que te digan que tienes que amar a tu enemigo o que tienes que perdonar a tu hermano. Porque somos pick and choose. Amamos a los que son fáciles de amar. Pero y a los que nos persiguen, y a los que murmuran de nosotros, y a los que nos hacen daño, también hay que amarlos. Aleluya. Lo que pasa es que la verdad de otro no requiere que yo haga lo que yo necesito, sino lo que yo quiero. La verdad de la palabra te dice lo que tú necesitas para ser transformado. La verdad del amigo, del compañero de trabajo, de la persona va a alimentar tu oído. Va a
alimentar tu carne, porque la carne siempre quiere lo contrario al espíritu. Y como decía ahorita, cuando Dios nos pide que hagamos y obedezcamos, buscamos basado en su palabra, nos cuesta porque no podemos ser hacedores de lo que no conocemos. Yo no puedo trabajar en soldadura porque yo no conozco nada de soldadura. Yo no puedo trabajar o accionar en algo que yo no conozco. Pero cuando conocemos su palabra, cuando no la leemos como el papagayo, sino que nos adentramos en ella, la escudriñamos, aunque nos cueste, vamos a obedecer. Y aunque nos cueste, vamos a hacer lo que Dios nos pide. Porque en nuestro corazón debe haber la convicción de que todo lo que yo hago, yo quiero agradar el corazón de mi Padre y no el corazón del hombre. Si no conocemos su palabra, si su palabra que la escuchamos, pero no profundizamos, la leemos pero no escudriñamos, no podemos ser hacedores, no podemos caminar en ella, porque el que oye y no profundiza en la palabra, le cuesta obedecer. Y el concepto usado aquí de Santiago de ser meros oidores se refiere a una palabra griega, no sé cómo voy a decir esto porque yo no puedo pronunciar griego, pero dice akrotai, que significa el que forma parte de un auditorio al que se dirige un predicador, orador o lector, que esté en la necesidad de poner por obra la palabra, pero no muestra contentamiento al escucharla. Por eso no acciona. Usted sabe que nosotros nos convertimos cuando nada más escuchamos y no accionamos. Es como si lo que Dios nos dijera para nosotros no tiene importancia. No le damos valor a la palabra, porque el que le da valor a la palabra no solamente le escucha, acciona. Tú le estás diciendo a Dios: yo no sé cómo tú lo vas a hacer, pero yo voy a caminar en lo que tú me dijiste. Yo no sé cómo voy a caminar por este valle, pero yo sé que aunque yo ande en este valle de sombra de muerte, yo no voy a temer, porque tú estás conmigo. Tú eres el que me dice: no temas ni desfallezcas, porque yo soy el Dios que te sostengo con la diestra de mi justicia y de mi poder. Que no tengas temor, porque yo estoy contigo. Yo no sé cómo tú lo vas a hacer. Cuando Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra, le dijo para dónde iba. A la tierra que yo te voy a mostrar. ¿Qué tierra? ¿Le dijo cómo iba? ¿Y qué hizo él? Sin saber a dónde iba. Porque yo sé que lo que Dios me pida a mí nunca va a ser para dañarme, porque los planes que Él tiene son de bienestar, y todo lo que es bienestar me hace bien a mi vida. Por eso no importa lo que Dios me pida. A veces cuesta, porque lo que Dios nos pide está por encima de lo que nosotros podemos hacer, por encima de nuestras capacidades, de lo que dominamos. Por encima de eso, cuando Dios nos pide algo, tenemos que ser así como Abraham. Tú me dijiste para allá, vamos a caminar, porque yo sé que en la medida en que yo obedezco, Él me va mostrando el camino. En la medida que yo te digo: sí, Señor, se va a abrir el mar para que yo pase. En la medida en que yo digo: sí, Señor, su palabra, aunque sea de noche, es lumbrera que alumbra mi camino. Su palabra es la que me va a dirigir y me va a gobernar. Si yo dejo que su palabra me transforme, me guíe, me cambie, me muestre, me haga conocer su corazón y su voluntad, es su palabra, es la obediencia. Entonces hay una gran diferencia entre oír la palabra y ponerla en práctica. Tanto que puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Porque una palabra oída y no accionada nos puede matar. Yes, God. Fíjate que dice la Biblia en Proverbios 14:12 que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. ¿Cuál será tu acción al escuchar esta palabra? Si Dios, que todo lo ve, que todo lo sabe, que ya Él estuvo donde tú estás, porque Él es eterno, donde tú estarás, Él sabe dónde tú estuviste, dónde estás y dónde vas a estar, y te dice que estás caminando por un camino que, aunque a ti te parezca que es un camino correcto, porque estás caminando en tu voluntad, estás caminando en lo que tú quieres, lo que tú deseas, en lo que tú anhelas, y el Señor te está diciendo: hey, ese camino parece recto para mí, pero el final va a ser muerte para ti. Entonces, ¿qué vas a hacer?
¿Te vas a engavetar la palabra en el bolsillo? ¿O vas a redireccionar tus pasos? ¿Vas a seguir caminando en lo que te lleva a la muerte? ¿O vas a redireccionar tus pasos para caminar en la vida que solamente te da Cristo y su palabra? Aleluya. Oidor o hacedor. O usas la palabra para cambiar el rumbo, aunque la nueva dirección que Dios te da no es a donde tú quieras ir. Porque a veces donde nosotros queremos ir no está cerca de donde Dios nos quiere llevar. Pero donde nosotros queremos caminar es más fácil, porque nos gustan los shortcuts. Nos gustan los shortcuts. ¿Y sí? Nos gustan los caminos cortos. Nos gusta lo fácil. A donde yo puedo llegar más rápido. Esto no es el más rápido que llegue. Porque yo puedo llegar más rápido y no estar haciendo la voluntad de Dios. Una palabra oída requiere fe para creer y obediencia para que accionemos. Y si yo pregunto cuál es el significado de fe, todo el mundo me va a decir, ¿qué fe es qué? Tengo que meterle en la Biblia, hay que estudiar la palabra, hay que estudiar la palabra. Aleluya. Hebreos 11:1, que dice que la fe es la firme seguridad de las realidades, que se espera la prueba convincente de lo que no vemos. Es poder ver la promesa de Dios en el tiempo presente, en el hoy, aunque estemos esperando aún. Eso es fe. Tú abrazas la promesa antes de tenerla en tu brazo. Aquellas madres que están esperando a un bebé, es abrazar el niño antes de tenerlo en tu vientre. Es saber y tener la convicción de que, como Dios lo dijo, se puede levantar lo que sea, Dios lo va a hacer, pero también hay una fe que me lleva a accionar, a creer en lo que Dios habló. Es el poder ver la promesa en el tiempo presente, de las cosas que se esperan, que no son falacias, que no son ideas, que esperamos ver el cumplimiento de la verdad de lo que Dios habló. La prueba convincente es algo. Aquí la pastora Mónica, que trabaja en el laboratorio. Una prueba convincente es la demostración de la verdad o existencia de una cosa. Algo que no puede negarse, que no deje espacio para la duda porque es innegable. Esa es la fe. Es la seguridad de que cada promesa que Dios habló se va a cumplir, aunque no la vea manifiesta en el hoy. Estoy convencida de que Dios lo hará. Amén. Y una palabra oída requiere obediencia. Y la obediencia viene del hebreo chama, que significa oír. Obediencia significa oír, escuchar con atención. Significa disposición a escuchar y después dar cumplimiento a lo que escuché. Obediencia, disposición a escuchar y después dar cumplimiento o acción a lo que yo escuché. Según la pastora, mi definición de obediencia: disposición de escuchar con atención para ejecutar en acción lo que escuché para ver el cumplimiento de lo que Dios habló. Disposición de escuchar con atención para ejecutar en acción lo que escuché para ver el cumplimiento de lo que Dios habló. Volvamos al texto base. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas de cómo eres. Pero si miras atentamente la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia.
Volvemos a los dos tipos de respuesta a la palabra. Y ese es el mensaje de hoy, sencillo. O escuchas y accionas, o solo oyes. Y los que solo oyen, y los que solo oyen y los que oyen y accionan, los que oyen y accionan son los que tienen la fe para obedecer. Aunque en el camino nos cueste accionar, sabemos que en la obediencia, dice ahí, que la palabra dice que si pones en práctica lo que escuchaste, Dios te va a bendecir por tu obediencia. Aleluya. La del hombre que se mira en un espejo y tan pronto como se va, se olvida de cómo era. Olvidamos las manchas, olvidamos las debilidades, olvidamos lo que el espejo de la palabra nos ha mostrado en ese espejo. En el espejo nos vemos tal cual somos. La palabra es un espejo que refleja lo que hay en nuestro corazón. Esa debe ser, ahí es que nos debemos medir, en el espejo de la palabra. Y fíjate que la palabra nos dice que es maravilloso porque en ocasiones solo nos vemos en el espejo de la palabra y solo vemos lo que Dios dice, que te voy a bendecir, que te voy a llevar a las naciones de la tierra, que a unos Dios llamó apóstoles, profetas, evangelistas, maestros de la palabra, que miren que de Jehová es la venganza y que Él me hace justicia, o que Él prepara mesa en presencia de mis angustiadores. Pero también nos olvidamos que la palabra nos dice que tenemos que despojarnos de nuestro viejo hombre, que tenemos que despojarnos de la vieja y vana manera de vivir en que vivíamos antes. Obviamos que la palabra dice que si somos libres, ¿por qué seguimos insistiendo en vivir en la esclavitud? Que la palabra dice que cuando Él sacó al pueblo de Israel de Egipto, hubo gente que se quedó pensando en lo que dejó atrás, porque a veces es más fácil ser esclavo, pero estoy cómodo donde estoy con mi esclavitud, a seguir caminando a lo que Dios habló, porque tenemos miedo a lo nuevo, a lo que Dios tiene. Preferimos lo viejo aunque seamos esclavos. Aleluya. Obviamos también que Dios nos dice que tenemos que perdonar y que tenemos que ser humildes, que no podemos ser altivos ni orgullosos. También obviamos que Dios nos dice que tenemos que someternos a las autoridades que Dios delega aquí en la tierra, nos guste o no nos guste. Y que tenemos que orar por ellos. ¿Te gusta el presidente que esté o no? Hay que orar por ellos. ¿Te gustan los pastores de esta casa o no? Tienes que orar por ellos. Y nos tenemos que someter. Pero como no conocemos, porque no escuchamos, no vemos, no escuchamos la palabra y no la escudriñamos, por eso hay tantos rebeldes. Por eso hay tanta rebelión en el corazón del hombre. Porque a mí nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer. Nadie me dice lo que tengo que hacer. Nadie me dice lo que yo tengo que hacer. A mi manera. Voy a cantar algo, pero no voy a cantar. Y cuando entra la rebeldía, entra la altivez y entra el orgullo. Ese fue el mismo espíritu, pero Lucifer. Porque a veces queremos ser más grandes. El que quiera ser grande en el reino, ¿qué tiene que ser? Por eso la palabra se compara como un espejo. Y ese espejo siempre va a decir la realidad de quiénes somos. Pues la palabra no miente, Dios tampoco. El que yo soy así y nadie me va a cambiar, oidor. Ese es mi carácter. Y yo soy así, le digo la verdad a la gente en la cara, no me importa, oidor. Porque la palabra a mí me dice en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es en Él. Las cosas viejas pasaron y ahora han sido hechas nuevas. Porque es más fácil ser un oidor y permanecer en la condición de cosas viejas que ser un hacedor que todos los días trabaja en la transformación y en el mantenimiento de la palabra de Dios en mi vida. Aleluya. No, esa palabra es para la pastora. ¿Usted sabe cuántos codazos yo veo de aquí a veces? Porque la palabra es para todo el mundo menos para mí, oidor. Porque si la palabra fue inspirada por Dios, todo me aplica. Aunque ahora yo no esté viviendo lo que dice esta porción de la palabra, lo voy a necesitar en el futuro. Todo lo que dice la palabra me aplica. ¿Te guste o no? ¿Nos guste o no? Nos aplica. Yo no me congrego porque mi relación con Dios es personal. La iglesia soy yo. Oidor. Yo no tengo necesidad de ir porque yo oro en mi casa. Aparte que Jehová es mi pastor. ¿A qué yo necesito un pastor? Jehová es mi pastor y nada me faltará, oidor. Porque es que te aplicas la Biblia a tu conveniencia. Pero la palabra dice en Hebreos 10:25: y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino que animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Porque el hacedor, el que escucha y hace, entiende la importancia de congregarse, entiende la importancia de estar plantado y echar raíces en un lugar, entiende la importancia de ser parte activa del cuerpo de Cristo, está dispuesto a crecer espiritualmente en la casa del Señor, te nutre de la palabra, eres disciplinado, eres discipulado, eres formado para que seas enviado. ¿Quién te forma en tu casa? Porque en tu casa tú no aprendes a sujetarte. Ahora los que están casados, esposa. ¿Cuántos estuvieron ayer aquí? Amén. Gracias por estar. 24 matrimonios aquí ayer. Recibimos palabras, salimos reformados. Aleluya. Aprendemos a sujetarnos. Adoramos de manera colectiva. Usted no sabe que un abrazo de una hermana no lo puede sanar. ¿Cuántos han abrazado a mi suegra? Que esos abrazos no sanan. Y después que lo del fuego también. Aleluya. Santo. En la iglesia tú encuentras una familia. Porque hay gente que Dios trae de tierra lejana. Hay mucha gente que está sola aquí, que pasan las navidades solo. Pero usted sabe lo que es, que usted va a tener una familia de la fe, que en los tiempos duros esté con usted, que cuando usted necesite oración, ore por usted, que cuando usted necesite una palabra de aliento, la tengan para usted, que cuando usted necesite una mano que lo empuje, que lo lleve, esa mano está ahí, esa es la iglesia. Por eso Dios necesita que nos congreguemos. Aleluya. Porque esas relaciones nos fortalecen. No somos llaneros solitarios. No podemos caminar por la vida pensando que somos seres autosuficientes. Eso está matando al pueblo de Cristo. Nos necesitamos los unos a los otros. Gracias, Dios. Porque si oímos pero no hacemos, nos engañamos a nosotros mismos, creyendo a veces que somos los más espirituales, pero nos cuesta obedecer lo que Dios nos dice. ¿Qué espiritualidad hay en eso? Pues usted puede ver que, la espiritualidad no se vive, el fruto se exhibe. Un oidor es aquel que escucha la palabra, pero como solo se conforma con lo que escucha a veces en la iglesia, entonces no leemos la Biblia, no se familiariza con la palabra, no puede accionar si no conoce de lo que requiere acción. No tiene fe para accionar porque no conoce la palabra.
volvemos a lo mismo. Lo que entra por tu oído es lo que te va a llevar a accionar. Entonces, ¿qué es lo que está entrando? Porque lo que se ve es el reflejo de lo que escucha. Lo que yo mi acción va a reflejar lo que entra por mi oído. Entonces, ¿qué es lo que está entrando por nuestro oído? ¿Es la palabra? Esta es la pregunta. ¿Es la palabra? Versículo 25. Mas el que mira atentamente, el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y preserva en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado, bendecido, feliz, como dicen otras versiones, por la obediencia será bendecido. Entonces se trata de estudiar, de practicar, aprender, de practicar y aprender, de practicar y aprender, de no solamente escuchar, sino escuchar y aprender y aplicar, aprender y aplicar, recibí, aprendo y aplico, para poder avanzar. Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto o maduro, eternamente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16. Si no eres hacedor, pronto vamos a olvidar la palabra. Eso pasa cuando vamos a la iglesia y escuchamos la palabra y recibimos y decimos amén, gloria a Dios, aleluya. Y saliendo de la iglesia, llegas a tu casa donde te preguntan, ¿y cómo estuvo el servicio? ¿De qué predicó el pastor, la pastora? Bueno, que tenemos que, antes de hablar, pensar lo que vamos a decir, como el pastor hablaba el domingo, que lo que tú hablas refleja lo que tienes dentro. Ajá, ¿y qué más? ¿Cómo estuvo el servicio? Pues eso, el Señor te habló, no, el pastor allí lo que habló fue que cuando tú hablas, pues tú reflejas lo que llevas dentro. Algo más en el mensaje que haya tocado, no eso. El mensaje estuvo regular, estuvo aburrido. Oidores. Empezamos a cuestionar, comenzamos a dudar. No recibimos. ¿Usted sabe por qué a veces no recibimos la palabra? Porque nos cuesta ponerla en práctica. Por eso es más fácil decir, no me acuerdo de lo que el pastor predicó. A poner en práctica lo que sale de la boca de Dios. Una de las mayores razones por las que no practicamos la palabra es porque queremos resultados instantáneos, porque no estamos dispuestos a esperar o invertir tiempo en ello, porque queremos respuestas. Sí, a veces queremos respuestas sin estar listos para la respuesta. Y queremos ver a Dios obrar, pero no queremos el proceso de formación para que puedas recibir esa bendición. Y queremos ver la respuesta de nuestros hijos, pero usted sabe que fallamos en instruirlo en la palabra. Queremos que nuestros hijos vengan a la iglesia, pero nosotros no venimos. Queremos que nuestros hijos adoren, pero no nos ven a adorar. Queremos enseñar a nuestros hijos una vida de oración, pero nos ven nada más orando cuando venimos a la iglesia. En la casa no tenemos una vida de oración. Oidores. Queremos una respuesta en el matrimonio, pero fallamos en accionar en las cosas simples. Queremos la tierra, pero no queremos pasar por el desierto. Y entramos un poquito en el desierto y empiezan a calentar las temperaturas y ya me quiero salir. Porque entonces entramos al desierto con la mentalidad de que el desierto me va a matar. Si Dios te lleva al desierto, es porque Dios quiere que maduremos. Si Dios te lleva al desierto, es porque queremos. Mira, las voces de afuera nos entretienen y no nos permiten escuchar la voz de Dios. Cuando el Espíritu llevó a Jesús al desierto, Él venció la tentación con la palabra. Escrito está. Pero a veces no conocemos el escrito está.
Y queremos vencer la tentación con lo que yo sé, con la emoción, no con el escrito está. Sí, pasamos por el desierto. Mire, antes de usted pasar por el desierto, ya Dios tiene la salida. Y Dios me traía la historia de Agar cuando salió al desierto, que ella pensaba que se iba a morir en ese lugar, ella y el muchacho. Imagino que lloró, pero hubo un grito, hubo un gemir en ese desierto que no salió de ella, salió del niño. Y ella no había visto la fuente de agua. Sabrá Dios cuántas veces le pasó por el agua a la fuente. Pero como estaba metida en su crisis, como estaba metida, como el desierto se le metió por dentro, ella no pudo ver que cuando entró ya la fuente estaba. Oidores. Ahora, si tú te metes ahí por tus decisiones, no es que Dios no te va a sacar, pero es más fácil dejar que Dios nos forme en el desierto a meternos nosotros mismos. El desierto siempre va a tener una enseñanza en nuestra vida. Nunca vamos a salir igual de como entramos. Hay una madurez, hay un carácter que se forma, hay una voz que se escucha, que no la puedes escuchar en la multitud. Por eso cuando Jesús encontró al sordo mudo, que la gente se lo llevó, Él no lo sanó allí frente a todo el mundo, había mucha gente, Él lo llevó aparte. Y ahí miró al cielo y dio una orden y efata. Y sus oídos fueron abiertos, porque a veces Dios nos tiene que sacar de donde está el ruido de la multitud para que puedas escuchar su voz. Y para que entonces puedas accionar en lo que Dios te mandó a hacer. Aleluya. Queremos a veces el hijo de la promesa, pero no queremos esperar la promesa. Y como no sabemos esperar, le damos a Agar cuando Dios habló a Sara. La palabra de Dios es autoridad en nuestra vida, es nuestra regla de conducta. La palabra no es solo para oírla, eso es el principio. Dice la palabra que la fe viene por el oír desarrolla la fe y la fe desarrolla la acción para obedecer. Lo voy a volver a repetir. La palabra viene por la fe, viene por el oír. El oír desarrolla la fe y la fe desarrolla la acción para obedecer. Por eso no basta con oírla. Es oírla para que se desarrolle en nosotros la fe. Y no se queda ahí. Porque no es nada más tener fe, es accionar, porque la fe sí no me cuenta. Y entonces estos dos tipos de oidores, los que oyen la palabra pero no la practican, son los que acumulan conocimiento e información. Porque lo acumulan pero no practican lo que tienen acumulado. Solo ellos entienden que lo que ellos hacen es correcto, no lo que dice la palabra. Son los que cogen como si la Biblia fuera un pick and choose, lo que yo quiero. Y obedezco un poquito, pero un poquito no. Obediencia media es desobediencia. Retenemos, pero no practicamos. Y a veces no tenemos interés, porque a veces hay pereza espiritual en nosotros. Escuchamos, pero no lo hacemos atentamente. Porque a veces nuestro oído está fuera de frecuencia. Está cogiendo ondas de todos lados, pero no tiene que coger la onda de la palabra. Los que aprenden, retienen el conocimiento y no lo ponen en práctica. Están en una situación espiritual difícil, porque son de los que saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacemos. Y dice Mateo 23, 2 al 4. Después Jesús le dijo a la gente y a sus seguidores: los maestros de la ley y los fariseos tienen la autoridad de explicar la ley de Moisés. Así que hagan caso de todo lo que ellos le dicen, pero no sigan su ejemplo,
porque ellos no hacen lo que ellos mismos dicen. Ellos cargan a la gente con reglas estrictas y difíciles de cumplir. Los obligan a cumplirlas, pero ellos ni siquiera quieren mover un dedo para ayudarle a obedecer las reglas. No lo dice la pastora, lo dice Mateo 23, 2 al 4. Sí, porque a veces conocemos mucho y queremos que la gente haga. La Biblia dice, pero ¿y tú? ¿Tú me modelas lo que dice la Biblia? Que la Biblia establece esto y esto, y tú estás modelando lo que está saliendo de tu boca. Porque yo no sigo lo que no me modele a Cristo. Amén. Yo no escucho lo que esté fuera de lo que establece la palabra. Cuando sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, volvemos al principio. Cuando sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, volvemos al principio de ser hacedores. Cuando violentamos un principio por incumplimiento, cancelamos una promesa que debe estar en cumplimiento. Cuando Dios te da la instrucción de algo que tú sabes que Dios ya habló y te dijo que hiciera, pero entonces seguimos pidiendo confirmación y confirmación tras confirmación. El que es hacedor, escucha y hace, conoce la voz del Señor que habla. Y yo no necesito que Dios me confirme 20 veces lo que tengo que hacer, porque de una ya yo escuché la voz de Dios y voy a accionar. Y 7 veces te tienen que decir lo mismo. No, el Señor me confirmó, esta es la tercera vez. Oye, te está diciendo porque la primera no hiciste nada y la segunda vez tampoco. ¿Cuántas veces Dios te tiene que confirmar lo mismo? Que acciones, que hagas, que llegues, que vayas, que no te retengas, que no te estanques, que no te estanques, que camines en lo que Dios habló. ¿Qué más confirmación queremos? Aleluya. Y a veces pedimos unas confirmaciones tan irreales y absurdas que como sabemos que eso nunca lo vamos a ver, todo por no obedecer. Aquellos que Santiago llama oidores olvidadizos son los que no prestan atención, no muestran interés ni por crecer espiritualmente, andan en distracciones y a muchos les falta la fe para creer y accionar. El oidor olvidadizo, cuando habla del espejo que se mira pero se olvida de lo que ve, lee la palabra, escucha el mensaje, pero al no prestar atención no se esfuerza por aprender y accionar. Al poco tiempo olvida lo oído, por eso no lo practica. Es oidor pero no practicante. Son los que llegan a la iglesia pero su mente está en otro lado. ¿De qué predican? Pastora estaba allí diciendo de la gente que escucha y que oye, pero no, eso no es para mí, eso es para el que estaba al lado. Aleluya. Y déjeme decirle que eso está pasando en el pueblo de Dios. Somos oidores olvidadizos. Algunos escuchamos la palabra con gozo. Dios me habló y me voy para las naciones, que voy a ser un predicador, pero pues te tengo que perdonar. Yo perdono cuando venga de las naciones. Mira, yo no te voy a sacar de tu casa. Porque cuando escuchamos que tenemos que despojarnos, porque como todo se lo dejamos a Dios, hay una acción que te toca a ti. Dice, despójate. No dice, yo lo voy a hacer, tú tienes que hacerlo, yo tengo que hacerlo. No todo le toca a Dios. Aleluya. Por eso hay tanta inmadurez en el pueblo de Dios. Porque no tenemos raíces profundas en la palabra, no maduramos, no crecemos. Estamos como el bonsai, que se ve bonito, pero no crece ni da fruto. Aleluya. Si no oímos ni accionamos en la palabra, ¿cómo vamos a conocer a Dios de la palabra? Si no nos metemos en ella. A mí me gusta estudiar la Biblia. Me gusta estudiar. Y yo cuando estudio, yo me meto ahí. Yo me vivo la palabra. Yo amo estudiar la palabra de Dios. Porque usted sabe que hay muchos engañadores. Y la Biblia habla de falsos profetas. Entonces a cualquier cosa le prestamos atención, no lo pasamos por el filtro de la palabra, porque somos oidores, no hacedores. Como hay falsos, hay verdaderos también. Hay gente de Dios,
Pero yo no puedo depender de lo que el hombre me diga cuando yo tengo acceso a la palabra. Yo no puedo depender de lo que otro hombre me diga cuando yo puedo hablar con él directamente. Pero es que nos cuesta. Es más fácil que otro me diga, así te dice el Señor, que yo meterme y invertir tiempo en la palabra en su presencia. Siempre dependemos del cómo meter la puerta que nos cargue. Y tiene que llegar un momento que la palabra se nos mete en los huesos, que la palabra traspase, porque cuando la palabra traspase, entonces transforma. La emoción no nos transforma. No podemos recibir la palabra con emoción, porque la emoción es algo que te dura unos días, unos segundos. La transformación que da la palabra cuando tenemos el corazón dispuesto es eterna. Su palabra nos transforma, nos cambia, nos liberta, nos guía, nos llena. Gloria a Dios. Ese es el alimento, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, si ese es el alimento que sale de la boca de Dios, ¿de qué nos estamos alimentando? Si así como el cuerpo necesita nutrientes para fortalecerse, para mantenernos en salud, pero espiritualmente es la palabra. Y a veces estamos desnutridos espiritualmente, porque escuchamos, pero no escuchamos y accionamos. Nos cuesta obedecer. Nos cuesta venir los miércoles a los discipulados, imagínate, que nos conformamos con venir a la iglesia un día a la semana, en estos tiempos que estamos viviendo. Gracias a Dios que nosotros somos una iglesia que, o sea, nosotros consideramos mucho la familia. Nosotros no estamos aquí de lunes a domingo. Los miércoles le dedicamos tiempo al Señor, nos sentamos a estudiar la palabra. Miren, los miércoles aquí vienen visitas, ha habido sanidades, la gente se ha salvado, porque no podemos ver el miércoles como un servicio aparte del domingo. Es el mismo Dios, es el mismo poder, es la misma presencia. No nos cuesta. Aleluya. ¿Cómo vamos a llenarnos de letra, de información y no tener relación con el Dios de la palabra? Si la palabra nos ayuda, entonces si usted sabe que la palabra le hace bien, que es bienestar a su vida, que trae cambio, que trae transformación, no solo a usted, sino a lo que está alrededor suyo, vamos a meternos en la palabra. Miren, tenemos que ser un pueblo entendido. No podemos caminar por ahí como nadie que sabe, que no sabe. Tenemos que escudriñar la palabra. Tenemos que conocer a Dios a través de ella. No, que yo no sé cuál es la voluntad de Dios, es la palabra. No, que yo no sé qué es, lea la palabra. Ay, que tengo una situación, lea la palabra. No podemos seguir dependiendo tanto del hombre. Mira, yo no puedo darle nada a usted. El hombre no puede dar nada. Dios sí. Dios sí. Dios usa hombres y mujeres de Dios, son un vaso, no son dioses. Porque entonces cuando dependemos nada más del hombre, empezamos a levantar ídolos en el corazón, idolatría. Yo no voy detrás de hombres, yo voy detrás de Dios. Yo no voy detrás de ninguna profecía, porque el profeta más grande y la profecía más grande, tengo acceso a él y no necesito que nadie me diga si me dice el Señor. Y creo en la palabra profética. Y creo en los profetas. Pero por encima de ellos está Dios. Por encima de ellos está su palabra. Porque cuando tú escudriñas y tienes una relación con Dios, mira, quien habla de parte de Dios revela lo que Dios ya te habló en el secreto. Dios no me puede decir nada más porque ya no me hablaba ni en su palabra. Lo que me diga el hombre fuera de la palabra no lo escucho. Y yo he sabido decirle a hombres de Dios, con todo respeto, eso no viene de Dios. Hay que tener la madurez para hacer eso. Porque una palabra que entre por aquí, sí, porque como ahora, es muy esto, se ha levantado una era de gente que tú no lo puedes ni tocar. Y todo lo que diga esa persona es de Dios. No, pues yo voy al filtro, la palabra. Si no está ahí, no me digas nada. Aleluya. Sencillo. Gloria a Jesús. Pero ahora nos conectamos en Facebook Live, en Instagram, en TikTok, en todas las redes. Y como hay gente de renombre, pues todo lo que ese de renombre dice, yo lo hago. Y nos conectamos ahora en la madrugada, pero no venimos a la iglesia. Nos conectamos en el live de otro, pero no venimos a la iglesia a orar. Y los pastores de la iglesia citan un tiempo de oración y llegan 2.
Y hay 20 conectados en el live. Perdóneme, mentira. Yo no vine a entretener a nadie. Yo vine a predicar la palabra de Dios. Aleluya. Gloria. A veces nos atrincheramos ahí en nuestra posición, en lo que yo interpreto, lo que yo interpreto de la palabra, en mi propia creencia, en mi propia verdad. No damos a veces el brazo a torcer, no aceptamos la verdad de la palabra y preferimos desobedecer por no hacer que accionar y obedecer. Iglesia, no podemos conformarnos con solo oír un buen mensaje, porque usted sabe que un buen mensaje lo puede predicar cualquiera. Yo no presumo, pero en esta iglesia se predica buena palabra. Esta iglesia no es la mejor iglesia, porque aquí hay iglesias muy buenas. Mire, yo he sabido de gente que vive de hoy y los mando por otras iglesias, porque sé que se les dificulta, porque eso hace el cuerpo. Nos amamos, nos ayudamos, nos complementamos. Aquí hay hombres y mujeres que traen tremenda palabra. Los estudios bíblicos, yo me siento a escuchar. Bueno, yo casi no enseño los miércoles, casi nunca. Porque la gente que Dios ha traído son gente excelente, porque están llenos de palabra. Y uno ve el testimonio. Todos los que han enseñado aquí, todos. Desde el más viejo hasta el último que llegó. Todos. Y yo recibo de todo el mundo, porque yo sé que estoy recibiendo palabra que viene del corazón de Dios. Porque todo lo que se enseña está filtrado por la palabra. Y eso debe ser un gozo. Que usted esté sentado ahí escuchando palabras en una iglesia donde todo el que se mete aquí, se trepa aquí, ora, tiene una vida de oración, tiene testimonio. No porque seamos perfectos, sino porque dependemos de Dios. No porque seamos perfectos, pero amamos la palabra. No porque seamos perfectos, pero buscamos su presencia. Aleluya. Todo nuestro entorno cambia cuando decidimos hacer lo que Dios nos dice que hagamos en su palabra. No solo por escuchar, sino por hacer. Cuando nuestra fe se obtiene por medio de lo que oímos y creímos de la palabra, genera en nosotros una acción. El que oye y hace, obedece completamente a Dios y no a medias. El que oye y hace, es bienaventurado en todo lo que hace. El que oye y hace es un hombre y una mujer prudente, sabiduría, que sabe lo que quiere, que sabe lo que tiene que hacer, que camina en obediencia porque sabe que lo sostiene una palabra, que lo sostiene una promesa, que Dios es su guía, que la voz de Dios lo guía. ¿Usted sabe lo que es estar por ahí sin la voz de Dios? De caminar errantes por la vida sin que sea la voz de Dios que nos dirija. El que oye y hace no espera que Dios le hable 2 o 3 veces por obedecer. De la primera sigue la instrucción sin pedir tanta confirmación. El que oye y hace vive por fe y no por lo que le grite la circunstancia. El que oye y hace no cuestiona, sino que acciona en obediencia. El que oye y hace cierra sus oídos a los reportes contrarios a lo que Dios no ha dicho y a lo que Dios no habló. El que oye y hace, su vida está cimentada. Tiene raíces profundas en Dios. Y usted sabe que es lo importante de tener raíces profundas. Que la raíz, si está bien cimentada, es lo que hace que el árbol se mantenga firme y no se doble. Y eso lo hace la palabra. Gloria a Dios. El propósito por el cual Dios envió esta palabra es para que aprendamos a distinguir como pueblo si estamos solamente escuchando o si estamos oyendo y accionando en la palabra del Señor. Miren, estos tiempos que estamos viviendo, siempre lo digo aquí, las cosas no se van a poner más fáciles. Todo lo que está pasando solamente revela la corrupción que hay en el mundo del sistema. En esa misma corrupción del sistema que están expuestos nuestros hijos.
con tanta cosa que quieren meterle en su cabeza, que quieren distorsionar su identidad, que quieren distorsionar tantas cosas en su mente. Entonces, si en nuestra casa tampoco tenemos la palabra para instruirlo, el sistema lo va a educar. Esa es la importancia de no solamente escuchar, es de escuchar y accionar en esa palabra. El oidor olvidadizo, ese es el superficial, el que le gusta el evangelio light, el que no le gusta la confrontación, el que es indiferente, el que nunca decide, el que no tiene prudencia. El oidor que hace, que acciona, cree sin dudar. Ese, como dice por ahí en Puerto Rico, que se tira con todo y tenis, porque sabe que el Dios mismo que habló es el mismo Dios que lo va a respaldar y lo va a sostener. Lo que tú decidas hoy puede cambiar generaciones. La palabra que tú obedezcas hoy puede cambiar tu descendencia. La palabra que tú obedezcas hoy puede cambiar la situación de tu casa. La palabra que tú escuches, que acciones hoy, puede cambiar la situación en que estás hoy. La palabra que escuchas y accionas te puede sacar hasta del lugar de mortandad donde estás hoy, del estancamiento, de la muerte espiritual. Ponte de pie, iglesia.